Mi hijo tampoco puede tener hijos. Venga, haced vida juntos, así ninguno desprecia al otro. Me lo pensé. Total, nadie me quería, así que acepté. 3 meses después de casarme, fui al hospital por dolor de estómago. El médico miró la ecografía con cara rara. Enhorabuena, son trillizos, tendrás que cuidarte muy bien. Me quedé en blanco. Hasta me temblaba la mano que sujetaba el informe. El día que Jack se casó, hacía un tiempo precioso. En redes vi sus 9 fotos de boda. La novia sonreía dulcemente, apoyada en él, toda tierna. El texto que puso decía, 5 años dando vueltas y al fin encontré al indicado. Me quedé mirando esa frase mucho rato. Sentía como si me hubieran metido hielo en el estómago, frío, duro y doloroso. Estuvimos juntos 5 años, desde la universidad hasta el trabajo. Todos pensaban que nos casaríamos, hasta que, hace medio año, un diagnóstico de infertilidad me sentenció. La madre de Jack vino a verme. Habló con educación, pero con crueldad. En nuestra familia solo hay un hijo por generación. La línea no puede acabar con Jack. Lucy, eres una buena chica, pero nuestra familia no tiene esa suerte. Rompí sin llorar ni montar una escena. Él ni siquiera intentó retenerme. Solo cayó y dijo, lo siento. Ahora había encontrado a su persona ideal, una mujer capaz de darle descendencia. Abrí los comentarios. Todo eran felicitaciones. Qué pareja más perfecta, hechos el uno para el otro. Enhorabuena, Jack. Feliz boda y que vengan pronto los niños. Por fin te casas. Tenéis que ser muy felices. Forcé una sonrisa, pero quedaba peor que llorar. Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla y al final pulsó el corazón rojo. Después bloqueé todos sus contactos. Tiré el móvil a un lado y me escondí bajo la manta. En la oscuridad, creí oír el ruido de la boda. O quizás solo era cosa mía. Al día siguiente fui al trabajo con los ojos algo hinchados. Mis compañeros me miraban con una compasión muy cuidadosa. La noticia había corrido rápido. Todo el departamento sabía que mi novio de 5 años se había casado con otra. Fiché como siempre, encendí el ordenador y ordené archivos, fingiendo que no había pasado nada. Fingí que esas miradas de pena no existían. Me pasé todo el día metida en el trabajo. Casi al salir, el jefe del departamento, Tom, me dio unos golpes en la mesa. Lucy, ven a mi despacho. El director Tom tenía más de 50 años. Era serio y muy imponente. Se me encogió el corazón. No sabía qué había hecho mal y entré en su despacho con nervios. Tom me sirvió un vaso de agua. En su cara había una expresión rara, entre duda y evaluación. Guardó silencio durante mucho rato antes de hablar. Lucy, me he enterado de lo tuyo. Bajé la cabeza agarrando el vaso con fuerza. Me consoló con una frase. No estés triste, ya pasó. Hoy te he llamado porque quiero comentarte algo. Bajó mucho la voz, con un toque misterioso. Digamos que es una oportunidad. Depende de cómo lo veas. Levanté la cabeza y miré a Tom sin entender. Él me miró y dijo palabra por palabra. Tengo un hijo. Este año cumple 30 y tampoco se ha casado. Él también tiene algún problema de salud. Tom suspiró, con una mirada complicada. Igual que tú. El médico dice que le será muy difícil tener hijos propios. Me zumbó la cabeza. El hijo del director se llamaba David. Lo había visto una vez en la cena anual del trabajo. Era alto, delgado, con gafas de montura dorada y aspecto educado. Pero hablaba poco. Se pasó todo el rato sentado en silencio en un rincón. En nuestra familia solo lo tenemos a él. Hemos probado de todo, pero nada ha funcionado. En la voz de Tom había una profunda impotencia. Al principio pensamos que ya estaba, que así sería su vida. Pero él solo nos preocupa mucho. Más o menos entendí lo que quería decir, y el corazón empezó a acelerárseme. Lucy, sé que eres una buena chica, seria y honrada. Por fin dijo cuál era su intención. Los dos tenéis una situación especial. Juntos encajáis bien, y ninguno tendría que despreciar al otro. Si os casáis, seremos familia. Mi mujer y yo te trataremos como a una hija. La casa y el coche ya están preparados. No dejaremos que sufras. Me quedé completamente bloqueada. ¿Me estaba presentando a alguien? No, parecía más bien un trato. Un intercambio de recursos entre dos productos defectuosos. Mi cabeza era un caos. ¿Podría encontrar a alguien mejor? Una mujer que no puede tener hijos en esta ciudad pequeña es mercancía devaluada. Quizá, como decía el director, vivir acompañada era mi mejor salida. Vete a casa y piénsalo bien. No hace falta que contestes ahora. Tom notó que yo empezaba a dudar y suavizó el tono. Este es el teléfono de David. Podéis quedar primero y hablar. Me dio un papel y no sé cómo, terminé aceptándolo. Aquel fin de semana quedé con David en una cafetería tranquila. Seguía siendo limpio, callado, con cierta distancia. Hablamos mucho, o mejor dicho, casi todo el rato hablé yo. Él escuchó. Lo que dijo mi padre ya lo sabes. No puedo tener hijos. Tú tampoco tendrás la presión de una familia normal. Si quieres, podemos intentarlo. Su mirada era muy sincera. No había lástima ni rechazo, solo una aceptación tranquila. Me lo pensé y acepté. Total, ya nadie me quería. Pues que fuera así. Una semana después fuimos a registrarnos como matrimonio. Cuando tuve el certificado en la mano, ni siquiera me pareció real. Yo, Lucy, me había casado otra vez. Me había casado con un hombre al que solo había visto 2 veces, solo porque los dos éramos infértiles. La vida de casada con David era tranquila como agua estancada. Él se mudó al pisito que me había asignado el trabajo y dormíamos en habitaciones separadas. Él salía temprano y volvía tarde. Hablábamos poco, más como compañeros de piso que como marido y mujer. El único cambio fue la llegada de mi suegra, Ana. Al día siguiente de casarnos, apareció con un montón de bolsas. Decía que venía a cuidarnos. Pero Ana era una mujer muy dominante y siempre me miraba con reproche. Decía que cocinaba muy fuerte, que no lavaba bien la ropa y que leer por la noche gastaba luz. Yo no le hacía caso. Este matrimonio era un acuerdo de conveniencia. No tenía por qué complacerla. David hacía como si no viera nada. Aquella casa era inquietantemente silenciosa. Hasta que una mañana 3 meses después, nada más levantarme, sentí unas náuseas terribles. Corrí al baño y vomité hasta quedarme sin fuerzas. Ana se quedó en la puerta frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? ¿Te has sentado algo mal? Me enjuagué la boca, con el estómago completamente revuelto.
Quizás sea una gastroenteritis. Tan joven y con el cuerpo tan delicado. Torció la boca con cara de asco. Durante los días siguientes, las náuseas fueron cada vez peores. Adelgacé bastante. Y la cara de Ana también se fue poniendo peor. Todo el día enferma. Qué mala sombra. En esta casa hemos traído una nuera, no un botiquín andante. No quise discutir con ella. Pedí permiso en el trabajo, fui sola al hospital y pedí cita con digestivo. El médico me hizo muchas preguntas y luego me mandó a hacer una ecografía. Me tumbé en la camilla. La sonda fría se deslizó por mi bajo vientre. La médica que hacía la prueba era una mujer joven. Se quedó mirando la pantalla muchísimo rato. Su expresión pasó de tranquila a sorprendida, y luego a incrédula. Lo confirmó varias veces antes de levantar la cabeza para mirarme. ¿Dices que te duele el estómago? Respondí débilmente. Sí, tengo náuseas y ganas de vomitar. Ella se ajustó las gafas y señaló la pantalla con una expresión extraña. Esto no es dolor de estómago, esto es embarazo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? La médica cogió un papel, limpió el gel de mi abdomen y habló con un toque de sorpresa. Enhorabuena. Son trillizos, de unas 12 semanas. Los latidos están muy bien. Tienes que cuidarte mucho. 3 de golpe no es ninguna broma. Me incorporé despacio, sintiendo que el mundo entero daba vueltas. ¿Trillizos? ¿Pero no se suponía que yo no podía tener hijos? La médica me entregó la ecografía. Miré aquellos 3 pequeños sacos gestacionales como 3 puntitos negros. Estaban quietos dentro de mi cuerpo, y mis manos empezaron a temblar sin control.